Genial. Muy bien, ahí estamos grabando. Bueno, bienvenidos a todos esta tarde del 14 de julio, a quienes han aceptado nuestra invitación a esta charla, o a este grupo de charlas que vamos a tener hoy, organizadas por ALZ Agro, quien ya tenemos acá compartiendo pantalla con nosotros es el licenciado en Economía Carlos Egiaro, amigo de la casa. Ya hemos tenido ciclos de charlas mensuales con él el año pasado y bueno, digamos, todos los años, iba a decir, ante este año que tiene ciertas características, pero bueno, es el mismo latiguillo que estamos usando todos los años. Digamos, vamos a cambiarlo, vamos a decir, ante la economía tan activa que tiene Argentina y las idas y venidas que tenemos como país, siempre es bueno que no solamente hablemos de producción o de los productos propiamente que tiene LZ Agro solamente, sino siempre es interesante, o así lo vemos nosotros, ayudarlos a ustedes como clientes, distribuidores, proveedores nuestros, a poder tomar buenas decisiones y para eso, por lo menos las buenas decisiones técnicas de producto las están tomando porque nos están comprando nosotros, pero bueno, las buenas decisiones económicas y financieras son por ahí un poquito más difíciles de tomar y para eso queremos poner a su alcance un poco la voz de Carlos. Carlos es licenciado en Economía, es asesor de empresas pymes, es docente de la Universidad de Villa María, es director del Banco de Córdoba y como yo digo, digamos, fuera de los pergaminos oficiales, digamos, es el economista que camina muchísimo la calle. ¿Cuántos kilómetros por año hacías antes de pandemia, Carlos? Antes de que... 10.000 por mes. por mes. Digamos que sí, que caminas bastante la calle. Entonces, esa particularidad siempre me gustó para diferenciarlo de otros asesores que andan dando vuelta y por ahí tienen más visión, más medio, pero por ahí tienen menos calle. Hoy, digamos, vamos a tener la charla de Carlos y después nos va a acompañar el ingeniero agrónomo Santiago Caterina. Santiago es supervisor de desarrollo del grupo ALZ Agro y va a hablar sobre el programa de uso de uno de nuestros productos que es Smartfoil. Así que a continuación de Carlos los voy a dejar en manos de Santiago. Y antes de empezar con la visión económica, quiero comentarles algo muy importante. Ustedes saben que Kira Pagos es uno de nuestros proyectos tecnológicos, es nuestra billetera, y es una billetera para el agro que mueve granos y dinero. Y la particularidad que tenemos hoy como promoción es que las operaciones que se hagan de granos en Quirapagos, es decir, la venta de granos que hagas hoy en Quirapagos y la cobres en la billetera, se van a pagar a las 48 horas. Es decir, no van a tener tiempo de pago que tiene un corretaje tradicional de 5 días hábiles, sino que se van a pagar a los 2 días hábiles de liquidados. Eso es una promoción especial que estamos haciendo con Quirapagos, nuestra billetera. Bueno, después de este brevísimo anuncio, Carlos, vamos con la presentación. Ivi, ojo que cambiaste de presentación. Bueno, no te preocupes que yo admito a la gente que se va sumando, ya más de 65. Y ahí vamos, Carlos. Te escuchamos. Bueno, bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la idea es que analicemos lo que expresa el título, ¿no? Perspectivas de la economía y los mercados agropecuarios. Vamos a dividir la presentación en dos partes. ¿Qué lectura tenemos de lo que puede pasar hasta diciembre con la gestión de este gobierno en relación a las principales variables que hacen a la toma de decisiones empresarias? Es decir, qué lectura tenemos de lo que está pasando en el mercado de cambios, tanto con respecto al mercado, al tipo de cambio oficial, como a los dólares bursátiles y el blue, cómo vemos las tasas de interés en el sistema financiero, el nivel de actividad económica, la presión impositiva, es decir, ese conjunto de variables que son necesarias para monitorear nuestras decisiones en términos empresarios. Y después vamos a intentar visualizar lo que puede pasar de diciembre en adelante. Y alguien dirá, no, que tener la bola de cristal, lo que puede pasar después de diciembre. Lo que pasa es que estamos visualizando un cierto nivel de consenso entre los economistas y asesores
que están vinculados a los principales candidatos presidenciales, de tal manera que hay una señal de lo que puede ocurrir con las principales variables económicas a partir de diciembre. Y por supuesto, la mayor parte del sector agropecuario, por no decir todo el sector agropecuario en la Argentina, está ya tomando decisiones cuyo horizonte de realización, en términos de negocios, están de cara al próximo gobierno. De tal manera que es tan importante visualizar el comportamiento de las variables en estos próximos meses como tener una idea de lo que puede ocurrir, sobre todo en la primera mitad del próximo año. Y creo que podemos hacer algunas consideraciones que van a ser útiles en relación a lo que efectivamente puede estar ocurriendo. Así que vamos a empezar primero mirando la foto y la imagen de la película de estos meses y después vamos a concentrarnos particularmente en mirar lo que puede pasar a partir de diciembre próximo. Ivana, si podés pasar la primera imagen, gracias. Bueno, la economía argentina, por supuesto, viene andando por la banquina hace una década, ¿sí? Pero lo cierto es que el combo de factores que se acumularon a lo largo de este año es muy llamativo y está expresado en los 4 elementos que ustedes tienen allí en la imagen, que es una combinación realmente muy complicada para mirar la foto actual y la película de los próximos meses, casi diríamos hasta fin de año. Hay una economía mundial que está complicada, la economía mundial no está bien, y no solamente, por supuesto, por la guerra entre Ucrania y Rusia, que es casi un tema secundario. Digamos que el nivel de endeudamiento público y privado que hay en Estados Unidos, que hay en Europa y en otros lugares del mundo, no tiene antecedente en la historia del capitalismo. Y eso está generando un nivel de desconfianza que se traslada muchas veces a los mercados y que se expresa en un fuerte nivel de incertidumbre. Hace 2 meses atrás, un poco más, estábamos mirando la visión del Silicon Valley, se caía el sistema financiero en Estados Unidos, no pasó nada, más allá de la caída de algunas entidades. Y esto expresa que, como el nivel del sustrato de lo que está pasando en la economía mundial es de tanta incertidumbre, cada vez que pasa algo, los mercados sobrereaccionan negativamente. Después se acomodan, como pasó con este tema del Silicon Valley, pero digamos que la economía mundial no está bien. Y eso obviamente está expresando complicaciones que afectan a todo el mundo. Lo segundo, por supuesto, ha sido el peor siniestro climático que hayamos tenido en décadas y que ha hecho desaparecer de la circulación monetaria miles y miles de millones de pesos y de dólares que no están ni van a estar en la circulación de toda la región pampeana y gran parte del país durante los próximos meses y expresan niveles complicados, digamos, en términos de la situación actual. Yo soy director de un banco y en realidad a partir de mayo empezamos a monitorear la situación de la cadena de pagos con la preocupación de que hubiera un aumento importante en la cantidad de cheques rebotados, por ejemplo. Efectivamente, ha habido un aumento de los incumplimientos en las cadenas de pago y ha habido un aumento de los cheques rebotados, pero la verdad es que hasta acá en una proporción menor a la que suponíamos por la gravedad, digamos, del siniestro, al margen de que, y hay otras consideraciones aquí para hacer, hay mucha preocupación y la va a seguir habiendo con respecto a la financiación de la próxima campaña, con respecto a la refinanciación. Nosotros en nuestro banco, por ejemplo, todos los productores en emergencia fueron refinanciados con un periodo de gracia entre 12 y 18 meses. Y esto tiene que ver, por supuesto, con que la falta de recursos va a generar consecuencias que se van a trasladar también en el tiempo. Pensemos un productor en Marcos Juárez, en Armstrong, del lado santafesino, en Murphy, productores que han trabajado sobre campos alquilados y perdieron $600 por hectárea. Y el margen bruto que van a tener en la próxima campaña, con suerte, va a ser $150. O sea que hay mucha gente que va a tener que ser refinanciada de nuevo el año que viene. Bueno, esta es la magnitud, obviamente, del problema que golpea a todo el sector agropecuario y a todas las cadenas de valor, como maquinaria agrícola, transportistas, proveedores de insumos, etcétera, etcétera. A ese factor durísimo de la sequía y el siniestro climático se le suma la incertidumbre electoral. Una incertidumbre electoral que obviamente afecta el consumo y la inversión, porque un empresario que tiene que tomar decisiones y tiene muchísimas dudas, dilata su proceso de inversión, y también obviamente muchos consumidores salen a comprar dólar blue hoy en lugar de consumir. Bueno,
Esto afecta al consumo y la inversión. Ahora pensemos, el punto A, el punto B, el punto D, son combinaciones que apuntan a un escenario recesivo, a un escenario de debilitamiento de la actividad económica, y frente a eso, el manual de economía que dice que el rol del Estado tiene que ser aplicar política anticíclica. Es decir, si la economía se está cayendo, el manual de economía dice que el Estado tiene que inyectar recursos, bajar las tasas de interés, para permitir que la economía se pueda reactivar. Como ustedes saben, el Banco Central de la República Argentina, desde hace varios meses, lo que hace es subir las tasas de interés. Y alguien dirá, ¿por qué no leyeron el manual? Son perversos. No, en realidad es lo que está escrito en el acuerdo con el Fondo Monetario, que se firmó en marzo del año pasado y que dice explícitamente que las tasas de interés en el sistema financiero, en términos efectivos, se tienen que situar por encima de la inflación. Entonces, el acuerdo con el Fondo Monetario es una política de ajuste y por lo tanto no juega en el sentido anticíclico que dice el manual, sino en un sentido procíclico. De tal manera que si yo junto los cuatro factores que tenemos ahí en la imagen y los pongo en una licuadora, lo que saco es una certeza. La certeza de un escenario recesivo, que es el que estamos viendo, y el que se va a profundizar de cara a los próximos meses. Lo que tenemos en la economía argentina, entonces, de cara a los próximos meses y hasta fin de año, es un escenario recesivo con alta inflación. Y esto es una certeza, no es una hipótesis. Porque si alguien me dice, no, bueno, está bien, pero entonces el gobierno argentino tiene que hacer algo, tiene que sacar algún conejo de la galera para revertir esta situación. Bueno, el combo que tenemos arriba de la mesa, con todo lo que venía transitando los desequilibrios macroeconómicos de la Argentina, me dicen claramente que acá ya no hay lugar para ninguna galera, para ningún conejo, y la verdad es que no hay ninguna forma de dar vuelta esta situación. Ahora, esto pasamos, si te parece, Iván, a la segunda imagen. Ahora, en el tema de la inflación particularmente, hay cosas interesantes para analizar, porque el dato conocido ayer es de una inflación del 6%, que viene del 7,8 anterior y del 8,4. Hay una desaceleración del proceso inflacionario en los últimos 2 meses. Y en realidad esto no tiene por qué sorprender, porque lo que sí está mostrando la realidad actual es que finalmente la recesión empieza a marcar la cancha de tal manera que le pone un techo al proceso inflacionario. Esto es lo que está pasando. O sea que la inflación en los últimos 2 meses está en un proceso de desaceleración, no por un proceso virtuoso, sino como consecuencia de la magnitud del proceso recesivo. Acá lo importante como reflexión son 2 o 3 cosas que hay que rescatar. La primera es el tema de las tasas de interés. Porque empieza a haber de nuevo el rumor, la posición de decir, bueno, si la inflación se desacelera, en realidad el Banco Central debería empezar a bajar las tasas de interés en el sistema financiero. La verdad es que no lo va a hacer. No lo va a hacer porque no tiene garantías de que la desaceleración continúe, porque a partir de agosto particularmente y después de las PASO, es posible que la brecha cambiaria, ya lo estamos viendo en estos días, entre el dólar blue, los dólares bursátiles, etcétera, vuelva a plantear, como en abril, incertidumbre cambiaria, etcétera, etcétera, y esto realimente la inflación. De tal manera que el Banco Central no va a tomar la decisión de bajar la tasa de interés ahora, porque haya bajado la tasa de inflación, para volver a subirla dentro de 40 días. En realidad eso obviamente no lo va a hacer, de tal manera que percibimos que las tasas de interés van a permanecer como las vemos en el sistema financiero durante los próximos meses. Esto es un primer elemento. El segundo elemento es decir que se ha producido una desaceleración de la inflación, pero siguen siendo tasas de inflación mensual tremendas, ¿no es cierto? Decir que la inflación, en lugar del 7,5, puede estar en el 6%, es discutir si estamos en la estratosfera o en la biosfera, ¿no es cierto? Es decir, está claro que la inflación va a seguir en niveles muy altos durante los próximos meses y hasta fin de año, a pesar de esta desaceleración parcial que hemos estado observando. Acá quiero hacer una recomendación en términos empresarios con respecto a las decisiones en materia financiera, ¿no es cierto? Porque para una empresa
tener el capital de trabajo en un contexto inflacionario como este, en una cuenta corriente o en una caja de ahorro, es lo más parecido al suicidio. Y alguien puede estar ganando empresarialmente o desde el punto de vista económico en su actividad y está perdiendo desde el punto de vista financiero. Con respecto a lo que es capital de trabajo, la recomendación más simple es decir que hay que tener los recursos del capital de trabajo, los que uno mueve en la empresa periódicamente y que no puede trasladar un plazo fijo con una inmovilización de un mes, manejarlo a través de los money market, de los fondos comunes de inversión money market o transaccionales, que hoy están ofreciendo tasas de interés que están arriba del 80% mensual. No es un plazo fijo, de varios puntos más, pero yo tengo disponibilidad casi inmediata o en 24 horas de esos recursos. Desde la expresión bancaria vemos que muchas empresas, por supuesto, se están utilizando esta herramienta, la de los fondos comunes de inversión, para manejar el capital de trabajo, pero también vemos que hay empresas que no lo están haciendo. De tal manera que esta es una recomendación que les hacemos. Quien no esté utilizando fondos comunes de inversión transaccionales para defender el capital de trabajo, hágalo, porque la verdad es que si no, va a estar perdiendo en una ventanilla lo que está ganando en alguna otra ventanilla, ¿cierto? Así que volvemos sobre la certeza de los dos primeros elementos. La economía argentina está mal, en un escenario recesivo con alta inflación, y vamos a decirlo así, la foto es mala, la película dentro de 3 meses va a ser peor. El escenario recesivo se va a profundizar con alta inflación también y con altos niveles de incertidumbre. Y no hay vuelta de hoja para esto porque hablábamos del mago y del conejo y la galera. Bueno, Mandrake no tiene pasaporte argentino. De tal manera que esto no se puede acomodar. Ahora, Ivana, si podés, pasamos la otra imagen. Y esta es la situación del dólar en el ROFEX de Rosario en términos de cómo se ha ido moviendo, cómo se han ido moviendo las posiciones futuras en el mercado. Fíjense que las posiciones más claritas son las que había hace 2 meses atrás, mientras que las posiciones rojas son las posiciones de esta semana. Quien ve este gráfico pareciera que hay una contradicción, porque uno diría, ¿cómo? Las posiciones se desinflaron. En lugar de subir, se desinflaron. Sí, porque en realidad el mercado se fue dando cuenta a lo largo de los últimos meses que la expectativa de que el gobierno argentino convalidara un golpe devaluatorio en el mercado oficial de cambios era una expectativa de algo que no iba a ocurrir. Y esa expectativa era fuerte 2 y 3 meses atrás, en términos de rumores, en términos de percepciones, de que el gobierno argentino iba a convalidar un golpe devaluatorio, y eso generó posiciones como la de noviembre, por ejemplo, que ustedes ven en la imagen, con 488 pesos del dólar. Hace varios meses hablábamos de esto y decíamos, esto no tiene sentido. El gobierno argentino no va a convalidar estas posiciones. Cuando uno tiene algunos clientes, hay clientes de uno que son conservadores y algunos que son bastante timberos. Bueno, algunos clientes timberos en realidad salieron a vender posiciones de noviembre, hace 2 y 3 meses atrás. Y la verdad que la juntaron con la pala, Wenceslao. Los que hicieron eso y después salieron la semana pasada, o hace 15 días, o 20 días. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Que ganaron buena plata. Ahora, lo interesante para mirar en el gráfico es cómo la brecha entre las posiciones de 2 meses atrás y las actuales se acorta después de diciembre. ¿Por qué? Porque acá el mercado piensa correctamente ahora que efectivamente el próximo gobierno va a ir por una aceleración del tipo de cambio. Y eso es lo que se ve claramente en el gráfico, digamos. Es lo que se ve claramente en el gráfico. Ivana, si podemos, pasamos la siguiente. Y acá está la duda de este momento, y que puede estar ya empujando el tema de los mercados, que es el nivel de reservas del Banco Central. En realidad, hoy estamos ya con la delegación argentina negociando con el gobierno norteamericano, con el Fondo Monetario, la situación de las reservas. El gobierno argentino tiene a fin de mes que pagar 2.700 millones de dólares y la negociación con el fondo se está haciendo complicada. Sin embargo, hasta ahora, la verdad es que una negociación complicada que pone en riesgo la capacidad del Banco Central para manejar las reservas, a esta altura podría o debería estar generando mucho más nerviosismo en el mercado del que estamos viendo. ¿Por qué
el mercado no se ha puesto tan nervioso, digamos, con esta negociación que parece trabada, muy complicada con el Fondo Monetario. Porque el gobierno argentino está jugando a otra punta también. Y a pesar de que hay una discusión con respecto a si hay una nota o no, lo cierto es que el representante chino ante el Fondo Monetario Internacional expresó la semana pasada en Washington que si el Fondo Monetario no alcanza un acuerdo antes de fin de mes con el gobierno argentino por estos 2.700 millones de dólares, China está dispuesto a ampliar el swap y darle a la Argentina los yuanes para que pueda pagar. Esto es entonces algo que de alguna manera, no digamos, tranquiliza absolutamente la situación de la negociación, pero expresa que el gobierno argentino, en esta delicada negociación que está teniendo con el fondo por estas horas, tiene por ahí una ventanita al costado para intentar cumplir con el apoyo de China. Y esto es ciertamente parte de la explicación de por qué no tenemos más nerviosismo en el mercado frente a la negociación con el Fondo Monetario. Lo que sí está claro es que más allá del acuerdo con China, el gobierno argentino va a seguir racionando las divisas con todas las trabas posibles de aquí hasta el último día de su gestión y remando en el dulce de leche con este tema, sin lugar a dudas, en los próximos meses. Ivana, si podés, pasamos la siguiente. Bueno, y esto en realidad es el preludio para que empecemos a hablar de lo que va a pasar después. Porque estos son los rendimientos de las alternativas financieras y de mercado que vimos en el mes de junio, donde el punto de inflexión es el 6% de la inflación. El que apostó en junio, en mayo también, al dólar blue, perdió. El que lo hizo al dólar contado con liquidación, perdió. Un plazo fijo rindió, obviamente, más que la inflación. Rindió en términos netos el 8,1%. Y el dólar mayorista subió el 7,2%. Acá hay dos consideraciones a hacer de cómo el gobierno argentino y el Banco Central cumplen hasta donde pueden el acuerdo con el Fondo Monetario. Porque el acuerdo con el Fondo Monetario dice, por ejemplo, textualmente, que las tasas de interés en el sistema financiero, en términos efectivos, se tienen que situar por encima de la inflación. Un plazo fijo rinde nominalmente el 97%, pero la tasa efectiva es del 154%. Las principales consultoras dicen que la inflación de este año es 140%. O sea que la tasa de interés efectiva está por encima de la proyección de la inflación, cumpliendo lo que dice el acuerdo con el fondo. Y otro punto del acuerdo con el fondo es que el dólar mayorista tiene que subir más o menos en sintonía con la inflación todos los meses. El dólar mayorista en junio subió el 7,2% contra una inflación del 6%. Este es otro punto donde el gobierno argentino intenta cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario, pero vale algo que vamos a charlar en un instante que es muy importante. Cuando se firmó el acuerdo del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional, marzo del año pasado, el Fondo Monetario dijo en ese momento, este tipo de cambio está bien, es competitivo. No, manténemelo, dijo, manténemelo. ¿Qué significa mantenerlo? Subirlo todos los meses en sintonía con la inflación. Este mes pasado lo hizo, pero el Fondo Monetario sacó un documento hace un mes diciendo, el gobierno argentino ha incumplido este punto porque hay un atraso cambiario del 20%, no del 50% ni del 200%, del 20%, dijo el Fondo Monetario. Es decir, el gobierno argentino fue subiendo el dólar oficial más o menos todos los meses, pero no todos los meses en sintonía con la inflación, sobre todo el año pasado, muchos meses por debajo de ese rango. Ahora, vamos a ver por qué nos interesa este punto. Ahora, la tabla muestra algo llamativo, y es las posiciones que el mes pasado tuvieron los bonos y las acciones. Si uno mira el comportamiento de las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, subieron desde enero hasta aquí entre un 40 y un 50% en dólares. Y la recuperación de los bonos argentinos viene siendo muy significativa también en los últimos meses. ¿Por qué vale la pena rescatar esto? Porque hay gente que piensa que la Argentina es el Titanic, que estamos al borde del abismo, que el país es inviable. Mientras una parte de la sociedad piensa eso, los bonos de la deuda argentina y las acciones argentinas
que operan en la Bolsa de Nueva York no han hecho más que subir desde enero, febrero de este año. Por lo tanto, acá caben dos consideraciones. O la lectura que tienen muchos argentinos de que el país es inviable no es correcta, o en Estados Unidos y en Europa hay gente comprando bonos y acciones argentinas y son todos unos estúpidos. Yo he encontrado acá gente que me dice, no, bueno, lo que pasa es que han comprado eso porque estaba muy barato. Sí, está bien, obviamente. Quienes han comprado acciones y bonos argentinos los han comprado porque están a precio de remate. Ahora, si yo le ofrezco a ustedes bonos de Tanzania, que están re baratos también, capaz que no me los quieran comprar. Es decir, yo voy a comprar algo que está barato si además tengo la expectativa de que va a subir, ¿está bien? Mi posición es que los que han comprado bonos y acciones en la Bolsa de Nueva York en los últimos meses no son estúpidos. Son gente que sabe que el horizonte de negocio en la Argentina, a partir del próximo año, tiene un perfil de recuperación muy importante. Y esa es la posición que yo he mantenido en estas reuniones con Wenceslao y el resto de los actores con los que charlamos desde hace meses, apuntando a que tenía mucho sentido posicionarse en bonos y acciones argentinas, no con el capital de trabajo de la empresa, sino con algún excedente que uno pueda inmovilizar con vistas particularmente, yo digo, a mediados del año que viene. Y esto nos sirve para interpretar la lectura de lo que viene, porque está claro que este gobierno, decimos, no puede revertir el escenario recesivo, no puede enfrentar el proceso inflacionario con herramientas porque no las tiene, está garantizada la recesión hasta fin de año con alta inflación, pero va a continuar cumpliendo el acuerdo con el fondo en términos del nivel de las tasas de interés en el sistema financiero y moviendo el dólar mayorista, como lo estamos viendo en esta tabla el mes que viene también, sin convalidar un golpe devaluatorio. Este gobierno tiene toda la intención de dejar el último día de gobierno sin convalidar un golpe devaluatorio en el mercado oficial de cambios. Ivana, si podés, pasamos la siguiente imagen. Te hago un comentario, Carlos, ahí Sí. hoy hay una baja de bonos y demás, pero están al nivel del 30 de junio, es decir, todavía no han roto ese techo al que han llegado al Claro. 30 Sí, de junio. porque la volatilidad va a seguir jugando, ¿no es cierto? Esto es un serrucho, pero lo importante es mirar la tendencia, ¿no? Más allá del serrucho que se pueda plantear en una semana. Ahora, hablemos de lo que dice esta tabla. Hace varios meses empezó a tener cada vez más protagonismo en los medios de comunicación y en reuniones con cámaras empresarias y representantes políticos, una persona que se llama Domingo Cavallo, que a esta altura casi yo diría es el ave fénix. Alguien que había desaparecido de la escena en los últimos años y ha recuperado creciente protagonismo en los últimos meses y de comienzos de este año. Y la verdad es que Domingo Cavallo se ha transformado en una referencia de cámaras empresarias, pero también de los principales economistas que asesoran a los candidatos que pueden ser presidentes a partir de diciembre. A comienzo de esta semana, por ejemplo, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Córdoba y la Fundación Mediterránea hicieron una presentación diciendo que le van a recomendar un plan económico al próximo presidente elaborado por el equipo de Carlos Melconian. Carlos Melconian es el representante de la Fundación Mediterránea. ¿Quién está detrás de la Fundación Mediterránea? Históricamente, su creador, Domingo Cavallo. Y en realidad, detrás, el diario Clarín organizó esta semana también una gran presentación de economistas, Prat Gay, Ricardo Arriazu, Cavallo. Yo quiero refrescar la idea de esto porque me parece fuertísimo. Las cosas que viene diciendo Domingo Cavallo en sus documentos y en sus papers desde hace varios meses en la Argentina es lo que replican los principales referentes económicos inmediatamente después. Hernán Lacunza, principal referente de la Reta económico, Luciano Laspina, principal referente de Patricia Bullrich, lo mismo que otros referentes como Prat Gay, como Ricardo Arriazu. Hay un cierto consenso en términos de que gane quien gane las elecciones, a partir de diciembre se va a aplicar un plan que está expresado en lo que ustedes están viendo en esta imagen. Y un plan, en realidad, porque ustedes van a decir, pero del lado de Massa no.
Bueno, hoy ya sabemos, no fue desmentido, que Massa se juntó con Domingo Cavallo la semana pasada. Y por supuesto, la lectura de que los bonos y las acciones en junio tuvieron un fuerte repunte en Buenos Aires y en Nueva York, tiene detrás lo que fue la consolidación de la candidatura de Massa como presidente. Porque ¿cuál ha sido la interpretación que han hecho los mercados aquí y a nivel internacional? Que sea el presidente Larreta, sea Patricia Bullrich, sea Massa o sea Milei, lo que hay es un giro pro mercado a partir de diciembre. Y esta es la certidumbre que está planteada a nivel de mercado. Y entonces lo que yo les quiero comentar es que mi lectura es que desde diciembre en adelante el plan económico que se va a aplicar, detalles más, detalles menos, es lo que está escrito en esta imagen. Y por eso vamos a explicar lo que significa cada uno de esos puntos. Punto 1, ajuste fiscal, alcanzar el equilibrio fiscal a lo largo del 2024. Acá no hay ninguna novedad, porque esto está escrito también en el acuerdo con el Fondo Monetario. Pero en realidad va a haber un esfuerzo por ir en esta dirección, lo cual tiene una lectura no menor, y es que no hay que esperar una disminución de la presión impositiva. Porque va a haber un impacto sobre el gasto público, lo van a intentar. Pero que alguien piense que va a equilibrar las cuentas fiscales el año que viene solamente reduciendo el gasto público, dando la presión impositiva, no, eso es imposible. O sea que no hay baja de la presión impositiva el año que viene, más allá de alguna cuestión casi diríamos cosmética. Larreta estuvo en Río Cuarto esta semana, hizo declaraciones importantes que los medios transgiversaron en parte porque hay mucha picardía en los medios de comunicación. Y vi al ámbito financiero titular, Larreta anunció eliminación de retenciones a las exportaciones en Río Cuarto. Cuando leo el titular, digo, ¿qué pasa? ¿Qué se fumó Larreta para decir esto? Claro, en el texto las cosas estaban aclaradas. Larreta dijo, apenas asumamos en diciembre, vamos a eliminar las retenciones de exportaciones de economías regionales. Es decir, aceituna, cebolla, ajo, etcétera. Incluyó al maní, que tiene una capacidad de lobby espectacular para meterse por la ventana en todos los beneficios. Y también incluyó al sector lácteo, pero después dijo, granos, soja, maíz, trigo, no. Vamos a enviar alguna señal de disminución progresiva, pero dijo claramente Larreta, tenemos que cuidar las cuentas fiscales. O sea, no hay posibilidad, ninguna posibilidad, de que a partir del 10 de diciembre haya una disminución sustancial de retenciones a las exportaciones para los principales cultivos de la Argentina. Eso no va a ocurrir, más allá de una señal simbólica, de bajarle 3 puntos a la soja, como hizo Macri, etcétera, etcétera, pero no más que eso. Lo que sí, va a haber un esfuerzo importante por equilibrar las cuentas fiscales a lo largo del año que viene, en un proyecto que apunta también, por supuesto, a ir disminuyendo los niveles de emisión monetaria. El segundo punto es fuertísimo. Vamos a ir por una apertura económica muy fuerte. Es decir, una aceleración de importaciones que permita disciplinar los precios internos de la economía. Cavallo dijo en la reunión de Clarín hace 2 días, hay que abrir la economía. Tenemos que abandonar el esquema de sustitución de importaciones y vamos a tener que elegir ganadores y perdedores. Es decir, detrás de todo proceso de apertura económica y aceleración de importaciones, hay ganadores y hay perdedores. Lo que sí hay es un disciplinamiento en términos inflacionarios. Porque si yo abro la economía de manera masiva, obviamente que estoy aumentando la oferta de productos y de servicios y por lo tanto estoy disciplinando los precios internos. Esto se va a hacer, sea quien sea el presidente el 10 de diciembre. Entre los 4 que hemos mencionado, si fuera Grabois, sería otra historia. Pero digamos que tiene poca chance, ¿verdad? Digamos que esto va a ocurrir aunque el presidente sea Milei, Patricia Bullrich, Larreta o Massa. De hecho, Massa hace varios meses ya amenazó con hacer esto, públicamente. Dijo, no me disciplinan los precios, voy a abrir las importaciones. No lo hizo. Pero quien esté al frente de la cartera económica en el nuevo gobierno lo va a hacer. Y lo va a hacer como una manera estructural de actuar sobre la inflación. El tercer punto es unificación progresiva del tipo de cambio. Todos los candidatos dijeron lo mismo. Hay que tener un solo dólar,
hay que ir por un mercado único y libre de cambio en serio, pero de golpe, violentamente, en una semana, no, progresivamente. Y acá todos están siguiendo el discurso de Caballo. Lo dice Luciano Lapina de Bullrich, lo dice Hernán Lacunza de Larreta, lo dice Carlos Meconian, lo dice Prat de Gay. No se puede unificar el mercado de cambios inmediatamente, ni se puede eliminar el cepo inmediatamente. Hay que ir por una acción progresiva para tener un tipo de cambio único y unificado en algún momento del segundo semestre del próximo año. Pero ir por un proceso de aceleración de la pauta evaluatoria. Y acá vamos a otro punto, también de regulación de los mercados, que nos conduce a un tema muy fuerte también. Se van a eliminar todas las restricciones al comercio exterior, se van a eliminar todos los cupos, los fideicomisos, las regulaciones para limitar exportaciones, y se van a proponer o se van a propiciar todos los negocios en términos de exportación. Ahora, parecen cosas fáciles de decir y no tan fáciles de instrumentar. Si yo digo, vamos a abrir las importaciones y vamos a unificar el tipo de cambio, pero para eso necesito tener un colchón de dólares para poder avanzar en esa dirección. Y la pregunta es, ¿de dónde va a salir el colchón de dólares para propiciar la apertura económica y la aceleración de importaciones y para sostener la unificación progresiva del tipo de cambio? ¿De dónde va a salir el colchón de dólares? ¿De nuevos créditos? No, si estamos hasta las manos con eso. Va a salir del punto 4. Reprivatización de empresas públicas y nuevas concesiones a nivel internacional para las áreas mineras y las áreas energéticas de la Argentina. Y eso se va a plantear en los primeros meses de gestión de gobierno. Hoy YPF es una empresa que vale mucho más que a comienzos de la década del 90, cuando la privatizó Menem. Vale mucho más. Hoy YPF es una empresa codiciada a nivel internacional por lo que representa Vaca Muerta. De esta manera que vale mucha plata. Y este es un punto no menor de cómo se van a instrumentar las acciones. Porque si yo digo, yo quiero ir por una política dentro de mi empresa, resulta que ya me endeudé, no puedo pedir crédito, y tengo que ir por un proceso de reconversión. ¿Qué hago? Y vendo algún activo para reconvertir mi estrategia. Bueno, esto es lo que va a hacer el próximo gobierno argentino. Gane quien gane las elecciones. Hace falta un colchón de dólares para poder instrumentar la apertura económica y para poder instrumentar la unificación del tipo de cambio. Y ese colchón de dólares va a salir del punto 4, de la reprivatización de empresas públicas y además de nuevas concesiones que se van a hacer básicamente a inversores extranjeros y a multinacionales en las áreas de minería y en las áreas de energía en los primeros meses del año que viene. Se va a ir por una reforma laboral. Y acá quiero entrar al terreno de lo que ya está ocurriendo en las entidades gremiales. La Unión Industrial Argentina cambió toda su cúpula la semana pasada. Modificó toda la cúpula dirigencial de la Unión Industrial Argentina la semana pasada. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué lectura hay detrás de eso? Que los principales jugadores de la Unión Industrial quieren manejar la negociación con el gobierno argentino de manera directa a partir del 10 de diciembre. Hasta acá, todos los principales cargos directivos de la Unión Industrial Argentina estaban bastante diversificados, digamos, democráticamente distribuidos, para decirlo de alguna manera, entre las cámaras. Pero entre algunas cámaras que no son tan representativas. Bueno, entonces el cambio de cúpula de la semana pasada fue la decisión de los 3 principales jugadores de la Unión Industrial de manejar todos los cargos en sus manos. ¿Quiénes son? Techín, Aluar y Arcos. Ustedes dirán, ¿y cuál es el objetivo? Negociar desde los principales grupos económicos con el próximo gobierno el punto 2 de la imagen, la apertura económica. Es decir, ¿a quién le va a tocar pagar los platos rotos de este proceso en el proceso de negociación de la apertura económica que se avecina? Y la CGT también lanzó una imagen o una señal en ese punto, porque se sabe que el próximo gobierno va a ir por un proyecto de reforma laboral. Entonces la CGT hace un mes sacó un documento que a mi juicio cuando lo leí dije, bueno, acá está la propuesta de negociación de la CGT para el próximo gobierno. ¿Qué dijo la CGT en un documento hace un mes? Que quiere negociar con el próximo gobierno una disminución de la jornada laboral. Ustedes no, están locos. Bueno, ¿cuál va a ser la... En una negociación hay que ceder de ambos lados, ¿sí? No es toma todo como la perinola. En realidad, ¿qué es lo que está poniendo la CGT ahí?
está diciendo, estamos dispuestos a negociar unas cuantas cosas, flexibilizaciones sobre las contrataciones, y estamos dispuestos a negociar y aceptar que haya nuevas pautas en torno a lo que se llama la industria del juicio, para intentar reducir todos los márgenes que establece la industria del juicio ahora, pero a cambio de algo, aunque sea a cambio de reducir la jornada laboral 20 minutos por semana. De tal manera que cuando termine la negociación, cada uno pueda salir y decirle a su sector que consiguió lo que estaba buscando. Hay que estar atentos a esto porque evidentemente esto va a ocurrir. Ahora, en este punto, vamos, Ivana, si podemos, pasamos a la siguiente imagen. ¿Qué cabe esperar, gracias, de la economía argentina entonces el próximo año? Primer punto, un tipo de cambio más competitivo. No cabe duda que sí. Apenas en diciembre empecemos a ver el nuevo gobierno, vamos a empezar a ver una aceleración en la evolución del tipo de cambio en el mercado oficial. Y pensemos un ejemplo. Supongamos Larreta presidente. Entonces el 11 de diciembre el Fondo Monetario lo va a llamar. Y le va a decir, che, pelado, acá tenemos un atraso del 20%. Entonces Larreta, ¿qué le va a decir? Bueno, mira, la inflación está en el 7%, de acá en adelante los próximos meses te la voy a subir al dólar 9% todos los meses. Y en 6, 7 meses la acomodamos. Eso es ser gradualista, ¿verdad? Es la palabra. Eso es ser gradualista. Lo voy a acomodar progresivamente. Algunos de ustedes dirán, no, pero yo le escuché a Patricia Bullrich en el discurso que hizo en el Yao Yao, en Bariloche, decir que el gradualismo no iba más y que había que aplicar una política brutal de entrada, unificar el tipo de cambio. Bueno, a la semana de que ella dijo eso, Dante Sica, su principal referente económico, salió a contradecirla. Y a decir, no es cierto eso. Vamos a ir por una política gradualista. Es decir, lo que dice Domingo Cavallo. Lo vamos a acomodar al tipo de cambio progresivamente. Ahora, hay un mensaje fuerte acá. Yo creo que cuando un productor sojero en Santa Fe, un productor con maíz en algún lugar de Córdoba o de Entre Ríos, esté realizando su cosecha y vendiéndola en algún momento de junio, julio del año que viene, el tipo de cambio real, no el tipo de cambio solamente nominal, el tipo de cambio real va a estar entre un 20 y un 30% por encima del valor actual. Lo cual no es un dato menor y es una señal, por supuesto, muy positiva en términos de lo que podemos esperar. ¿Va a haber una recuperación de la actividad económica? No me cabe ninguna duda que sí. Es decir, la recesión de este año está muy vinculada a un combo que vimos al comienzo de la presentación, que incluye también el grave siniestro climático. Vamos a un proceso de recuperación, de cambio de estímulos y de recuperación de la producción por normalización climática. La actividad económica en la Argentina este año ha caído o va a caer 3-4%. Probablemente el año que viene esté en un proceso de recuperación también entre el 3, el 4 o el 5%. Va a haber menos inflación. Si se cumple el plan que acabamos de mencionar, la inflación va a bajar. Y de un 140 a un 130%, tal vez se sitúe en un 40, en un 50%. No mucho más, pero es una baja sustancial. Y acá también hay un punto no menor de recomendación en términos crediticios. ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes hoy consigue un crédito, que algunos dan vuelta todavía, y me dice, Carlos, tengo la posibilidad de tomar un crédito a tasa fija al 80% a 4 años. ¿Lo tomo o no? Si yo comparo esa tasa con la inflación actual, le diría, bueno, está buenísima. Pero si la inflación del año que viene baja al 40-50%, y después la inflación al año siguiente baja al 20%, y yo estoy empernado en una tasa al 80%, la recomendación es, o mejor dicho, la lectura es, este plan económico que se va a aplicar a partir de diciembre va a ir reduciendo sustancialmente los niveles de inflación en la Argentina, el año que viene y el que sigue. Por lo tanto, quien tome un crédito a tasa fija en pesos, a una tasa alta, negativa hoy frente a la inflación, tenga el cuidado de que ese crédito pueda ser precancelable. Es decir, que dentro de 2 o 3 años ustedes puedan presentarse ante el banco y cancelarlo integralmente, tomando un crédito en otro banco a una tasa menor ya del nuevo sistema, digamos. Este es un tema que nos parece importante. Carlos, sí. Voy a hacer una pregunta que casi me pareció escuchar los pensamientos de los más de 90 que estamos conectados. ¿Vos creés
no solamente que va a estar abajo del 100, que hay posibilidades o que tiene potencial la Argentina para tener una inflación de menos del 100, sino que hablaste de 40, 50 anual, Sí, mirándola, parándonos en diciembre 24. sí. Si lo que tenemos es una política que busca el equilibrio fiscal, una apertura económica importante, con aumento de las importaciones, y una unificación del tipo de cambio, lo que vamos a tener en el tiempo es eso. Y yo acá quiero hacer un paralelismo que lo iba a plantear en un rato, pero lo planteo ahora, Wenceslao. Cuando uno mira el plan económico que mencionábamos recién, los puntos de contacto con el plan de convertibilidad de Cavallo del año 91 son notables. El único punto distinto es que no hay un proyecto de tipo de cambio fijo. Todos los demás puntos son lo mismo. Esto es una reedición del plan de convertibilidad de la década del 90, porque no hay que confundirse en un punto. No hay que confundir el plan de convertibilidad con la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad era una de las patas del plan. Era una de las patas del plan. Pero el plan económico se basaba básicamente en la reforma del Estado, en la apertura económica, en la desregulación y en las privatizaciones. Ese era el eje central del plan de convertibilidad. Y en realidad, Cavallo lo voy a decir ahora, esta semana en Clarín, cuando le hacen el reportaje, alguien le dice, bueno, pero no está la convertibilidad, no hay tipo de cambio fijo en el plan. Cavallo dijo, de la ley de convertibilidad lo importante no era el 1 a 1, era el sistema bimonetario. Este es otro punto muy importante, Gonzalo. Gane quien gane las elecciones, a partir del año que viene vamos a tener un sistema bimonetario formal. Es decir, que se van a poder volver a hacer contratos formalmente en dólares, como ocurrió en la década del 90. Esto va a pasar. Como Con se toda seguridad. prohibió tiempo después. Y ahí, a ver, para todas las preguntas que Ahora, son... no, pero voy a esto. En el año 90, antes de la implementación del plan de convertibilidad, la inflación llegó al 3000% anual. En el año 93, 3 años después, la inflación terminó en el 4% anual, con la aplicación del plan de convertibilidad. Esto va a ser menos violento que aquello, pero a mí no me cabe ninguna duda que la aplicación de este plan, que me queda claro que va a ocurrir y se va a hacer, porque el consenso está establecido entre los principales referentes de los candidatos, vamos a ver una baja sustancial de la inflación el año que viene, que va a seguir siendo altísima. Decir que la inflación puede ser el 40 o el 50%, sigue siendo la más alta del mundo. Pero en realidad claramente veo una descompresión de la situación. Y también un aumento de la inversión extranjera en la Argentina el año que viene, ¿no? Porque entre todos los elementos de flexibilización se van a volver a poner las normas para flexibilizar el ingreso de capitales, como también había ocurrido a lo largo de los primeros meses de la década del 90 con el plan de convertibilidad. Y va a haber un nuevo blanqueo que con esa flexibilidad que se quiere poner en el tema de inversiones va a permitir no solamente que ingresen capitales extranjeros, sino que va a permitir que una plata de los dólares que están en los colchones también salga a la superficie, ¿no? También salga a la superficie. Ahora, la alta presión impositiva obviamente va a seguir planteada y la posibilidad de que haya recuperación de salarios y jubilaciones el año que viene es más bien remota. Es más bien remota, ¿no es cierto? Va a haber Solamente de una la mano Hoy en día, bueno, a ver, va a haber un tipo de cambio más competitivo, se va a recuperar el PBI, la inflación va a bajar, parece una fiesta esto. No, no, no hay una fiesta. En realidad es un reacomodamiento de precios relativos que va a generar ganadores y perdedores, pero entre los ganadores, sin lugar a dudas, está una parte sustancial del sector agropecuario. Y esto me parece fuerte, ¿no es cierto? Ivana, si te parece, pasamos dos. Pasamos la que viene también. Ahí está. Quiero Ahora, partir. Carlos, Sí. ahí hay un par de preguntas. Yo invito ya a que hagan las preguntas por chat que quieran y cuando vos digas, vamos a hacer el... Si te parece, cerramos con esta y empezamos el debate. Dale. Bueno, mirando a lo agrícola, yo veo esta hoja de ruta para la campaña 2023-2024. Normalización productiva por mejora del clima, obviamente, digamos, estamos hablando de eso, ¿no es cierto? Si llegamos a tener otra niña, otra sequía, apagamos la luz y nos vamos todos. Estamos hablando de que estamos viendo una normalización del clima. Con un tipo de cambio más competitivo.
Al decir tipo de cambio más competitivo en términos reales, estoy diciendo a junio, julio del año que viene, de piso, nos encontramos con un tipo de cambio un 30% por encima de este. Entre un 20 y un 30%. Sería hoy como si yo hoy dijera que en lugar de cerrar una operación de venta a 264 pesos, que es el dólar mayorista, la cerrara hoy en 340. Esa es la relación que vamos a ver. El dólar va a subir, va a estar un 30% por arriba en términos reales, aparte de la inflación. Ah, en términos reales. En términos Hablando en reales. términos reales, no nominales. Bien, bien. Así Esto se para entiende la aclarar, diferencia del resto. para Es decir, no aclarar, estamos hablando de un 30% nominalmente. tal cual. Estamos hablando de un 30% por arriba de la pauta inflacionaria que se va a acumular. Entonces, un tipo de cambio claramente más competitivo, con una baja de insumos, se ha producido en términos de dólar. Acá yo pensaba que había un cuarto punto que iba a ser que se iba a producir una baja de los alquileres de los campos, que no se ha producido. En mis recorridos por parte de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, no se ha producido una baja de los alquileres de los campos. Que yo esperaba desde una lógica, que ahora veo por qué tengo que relativizar. Porque yo decía, si desaparecieron en esta última campaña, como resultado de la sequía y el siniestro climático, miles y miles de millones de dólares y de pesos, de productores que han perdido plata en todos lados, ¿cómo no van a bajar los alquileres de los campos? ¿De dónde va a salir la plata? Y la plata está viniendo de otro lado para apoyar esta posición. Por ejemplo, yo veo en Córdoba, en la zona General Cabrera, General Deza, a AGD saliendo a alquilar todos los campos que puede en toda la región. ¿Y de dónde saca la plata? Está emitiendo obligaciones negociables, está armando fideicomisos. Es decir, los grandes grupos tienen una caja de herramientas en términos financieros, a pesar de las pérdidas que han sostenido, para salir al mercado y buscar recursos. Y los consiguen ¿por qué? Porque la señal es que la rentabilidad va a mejorar, claramente. Si yo miro una normalización del clima, miro un dólar más competitivo el año que viene, esta campaña que viene, y veo baja de insumos en términos de dólar, obviamente que estoy mirando una expectativa de una mejora sustancial en el margen bruto agrícola de cara a la próxima campaña, a lo cual hay que sumar menos regulaciones, un gobierno que no va a estar frenando producciones, que no va a estar poniendo precios máximos, que no va a estar poniendo cupos, que va a estimular el proceso de exportación. De tal manera que todo juega a favor y eso explica por qué a pesar de las graves pérdidas que se han producido y de la desaparición de miles y miles de millones de dólares en la circulación sectorial, los alquileres no bajaron. No bajaron porque está apareciendo plata de otro lado para convalidar precisamente este proceso. De tal manera que la lectura a nivel agrícola, más allá del comportamiento del precio internacional, que puede tener variaciones, habrá que ver qué pasa con el clima en Estados Unidos y después qué pasa con el clima en el hemisferio sur, bueno, son las variaciones propias del ciclo climático de estos productos, pero al margen de esa situación, está claro que las señales son de una recuperación clarísima, digamos, en términos del margen bruto agrícola. Y en realidad acá hay también una lectura, si podés, Ivana, pasa varios casilleros hasta encontrar uno que dice precio promedio del novillo. Ese, gracias. Porque hay una lectura también a nivel del mercado de las carnes. Hoy tenemos una sobreoferta en el mercado de animales, de vacas y de novillos, que sigue pisando el precio. Si ustedes miran el comportamiento del mercado, en realidad promedio, en realidad está claro que hay un precio estabilizado de comienzo de año con una inflación del 8% mensual. O sea, obviamente es un deterioro tremendo de la rentabilidad. Va a continuar 2 o 3 meses más, porque la sobreoferta continúa y va a continuar hasta la primavera, en que se va a dar vuelta. Pero si yo miro el año que viene, ¿con qué me encuentro? Me voy a encontrar con un tipo de cambio más competitivo para exportación. Pero además me voy a encontrar con un gobierno que no va a frenar la exportación de carne vacuna. Que no la va a frenar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a cambiar la composición del mercado. Va a haber un aumento del porcentaje de exportaciones. Y entonces, ¿qué va a pasar con el precio en la góndola y en la carnicería? Va a subir en todos lados. Con lo cual vamos a ver que desde los 50 kilos per cápita promedio de consumo en la Argentina que hay hoy, tal vez bajemos a 40 kilos. Y esa será o no una oportunidad para las carnes alternativas, para pollos y para porcinos. Lo que sí me queda claro
es que el negocio de la carne vacuna se recupere el año que viene vía exportación, no vía mercado interno. Se va a recuperar vía exportación, con un tipo de cambio claramente más competitivo y sin trabas a la exportación. Sin trabas a la exportación. Ahora, me pasó Wenceslao a comienzo de esta semana, que estaba diciendo esto en una conferencia en Santa Fe, y dije, bueno, acá hay una oportunidad para las carnes alternativas, frente a la suba que se va a venir en el mercado interno. Y del fondo del salón, un productor que venía siguiendo muy atentamente toda la conferencia, productor porcino, me dijo, bueno, pero usted dijo al comienzo de esta reunión que va a haber una apertura de importaciones. Sí. Y entonces nos van a volver a inundar con porcino brasileño, como ya pasó en otras oportunidades. Y la verdad es que es posible que sí. Porque un gobierno que va a estar más preocupado por la inflación que por otras cosas, va a acelerar las importaciones para disciplinar precios internos. Y tal vez no se ponga a cuidar al sector porcino, como ya ocurrió durante la convertibilidad. De tal manera que no necesariamente en esta lectura, que es muy positiva para la carne vacuna, haya inmediatamente una lectura directa positiva para porcinos y para pollos. Porque si la apertura económica se plantea de manera indiscriminada, obviamente que también va a haber que competir con la superproducción que pueda tener Brasil. Claro, es claro. Pero son los elementos que a mí me indican, ¿no es cierto?, la lectura de que efectivamente el próximo gobierno va a ir por una apertura de importaciones. Y que esa apertura de importaciones va a disciplinar precios internos y va a ser una pieza clave de descompresión del proceso inflacionario a lo largo del próximo año. Ahora, Ivana, si podemos pasar para adelante hasta encontrar el nivel de actividad económica. Pásate uno más. Otro que sigue, el que sigue. Aquí estamos. Ahora, este gráfico yo lo quiero plantear por otras razones. Porque yo tengo una visión muy optimista del desempeño de la Argentina en los próximos años. Al margen de este cambio. Porque estamos diciendo lo que se viene y el consenso está entre los economistas y asesores de los principales 4 candidatos a presidente, de que hay que ir por un plan a partir de diciembre muy parecido al plan de convertibilidad de la década del 90. Ahora, alguno que está mirando dirá, sí, bueno, pero el plan de convertibilidad de la década del 90 también fracasó al final. Sí, pero después de 10 años fracasó. Pero al margen acá hay un elemento nuevo. Lo que ustedes están viendo en esta imagen es en el gráfico para este año una caída proyectada de 3-4 puntos y una proyección para el año que viene de una recuperación de 4 puntos. Pero yo estoy mandando una línea tendencial positiva para los próximos años. Y ustedes dirán que está fumado, que lo soñaste esto. Quiero plantear lo que estoy viendo de por qué hay tanto interés en la Argentina a nivel internacional de estos últimos meses, que se ve claramente, y no solamente porque va a haber un plan como el del plan de convertibilidad, con un mercado, una señal pro mercados y pro negocios a partir de diciembre, sino que hay otra cosa dando vuelta acá. Y lo otro que está dando vuelta acá es que está cambiando la matriz productiva de la Argentina. Y quiero rescatar esto desde una experiencia que tuve en noviembre del año pasado en una conferencia que di en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, un congreso de economía, donde me tocó estar compartiendo el panel con el titular de la Unión Industrial de Mendoza. Y en un momento, el presidente de la Unión Industrial de Mendoza manifestó su preocupación con respecto a que Mendoza estaba perdiendo peso relativo en la Argentina en términos productivos. Entonces él dijo, Mendoza siempre fue la 4ª provincia argentina en términos productivos. Primero Buenos Aires, segundo y tercer puesto para Córdoba y Santa Fe, y 4º Mendoza. Pero dijo, el año pasado perdimos el 4º lugar, después de décadas. Lo perdimos en beneficio de Neuquén, lo cual es muy llamativo, porque Neuquén hace 10 años estaba en el puesto número 15, y ahora está en el puesto número 4º. Pero después dijo, pero además en este marco y como viene el proceso, el año que viene vamos a perder también el 5º lugar. Porque el 5º lugar lo va a ocupar San Juan. Bueno, para un mendocino, decir que San Juan va a superar a Mendoza es como para un hincha de Newell's que salga campeón Rosario Central. Más o menos lo mismo. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es lo que está pasando acá entonces? En el caso de Neuquén es obvio, es Vaca Muerta. Es la 4ª cuenca gasífera del mundo.
y Neuquén está explotando productivamente en términos de producción y empleo. Está generando un proceso de emigración desde el resto de la Argentina. Es un misil Neuquén. Pero ¿qué pasa en San Juan? Y en San Juan es la minería. El desarrollo minero está generando en San Juan desocupación cero y un proceso muy fuerte de desarrollo económico y generación de empleo, como lo está haciendo en Salta, como lo está haciendo en Jujuy, como está ocurriendo en casi todas las provincias cordilleranas. Argentina se está transformando en un país minero y en un país exportador de energía de cara a los próximos años. Y son dos sectores que están pechando y van a seguir pechando con un mayor ingreso de capitales de cara al año que viene y en adelante. Y esto es un cambio en la matriz productiva de la Argentina que plantea generación de negocios muy fuertes de cara a los próximos años y una diversificación de la matriz, que para el sector agropecuario es lo mejor que podría ocurrir, porque quiere decir que se van a sumar al sistema productivo dos sectores exportadores que generan divisas y que lo van a hacer de manera masiva, de tal manera que el sector agropecuario va a dejar de ser el único que siempre cuando hay problemas tiene que poner el lomo a los temas. El sector agropecuario va a quedar dentro de otros sectores que van a poner también su cuota en términos de presión impositiva, generación de divisas, en términos de actividad económica. Es una buena lectura la que cabe en este proceso y explica entonces por qué hay a nivel internacional una visión positiva del desempeño de la Argentina en los próximos años, bajo estas nuevos sectores. Por supuesto, ecologistas abstenerse, ¿no? Acá va a haber un costo en términos ambientales que también genera resistencias, como lo vimos en los acontecimientos de Jujuy a lo largo del último mes. Pero los negocios que se van a generar acá son de tal magnitud que se van a llevar puestos cualquier resistencia. Bien, gracias, Bueno, Carlos. Wenceslao, yo dejaría acá para que empecemos el debate. Bien. Si te parece, le sacamos la presentación y nos vemos mejor. Dale, deja Ivana compartir. Bueno, haciendo un resumen, en definitiva empezaste pesimista, terminaste optimista, bueno, con la visión optimista, digamos, Sí, por el lo menos, corto plazo es muy malo. sí, Y va a ser peor. Vamos a estar peor dentro de 3 meses que ahora. por lo menos optimista estructural a mediano plazo. Del dólar ya hablaste, repasamos, el piso es inflación y vos ves en un año un 30% positivo, es decir, que esto significa que un 30% arriba de la evolución que tenga la inflación. Si hablamos de 12 meses, no sé, al 6, ponele que este 6 no quede, pero después baje, como decís vos, estamos hablando de un 80 más un 30, a lo mejor un 110. Ahí no sé, Ivana, si se me cortó a mí internet o a Carlos. A Carlos, me parece. Ah, ok. Te escuchamos bien a vos. Bien. Carlos, avísame si nos estás escuchando. Mientras vemos si Carlos se puede volver a conectar, les cuento que Santiago Caterina ahora se suma, ya está conectado, se suma, y su participación de él y su recomendación va a ser de entre 5 y 10 minutos nada más. No les vamos a tomar mucho más tiempo, digamos. La verdad que la charla de Carlos siempre es interesante. Agradezco a todos que se han quedado casi esta hora de conexión. Yo no sé si Carlos ha tenido algún problema de conexión, lo cual es muy probable. Me parece que ahí se desconectó, ¿no? Bien, Santi, si estás, Sí. Mové la copa. Si estás con nosotros, mové la copa. Santi, bueno, estimados, vamos a ver si Carlos se vuelve a conectar, pero si no, ya los dejo en manos de Santiago. Si se vuelve a conectar, vemos que responda las preguntas que han quedado ahí, pero si no, para no dejar un espacio del medio, Santiago, te dejo la charla a vos. Dale, perfecto. Bueno, voy a empezar a compartir. Ivi, avísame cualquier cosa. Dale, Santi. ¿Se ve? ¿No se ve? Sí, estamos viendo bien. Perfecto, yo los dejo de ver en este momento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Santiago Caterina. Yo soy ingeniero agrónomo y trabajo actualmente como supervisor de desarrollo para el grupo ALZ Agro.
Principalmente, esta charla va a durar muy poquito, pero la idea es repasar algo de conceptos y que conozcan lo que es nuestro bioestimulante SmartFoil, un bioestimulante que es realmente una opción sustentable para nuestros sistemas productivos. Antes de hablar del producto, antes de hablar del posicionamiento del mismo, lo que me gustaría es comentarles acerca del grupo ALZ Agro. La empresa ALZ Agro está funcionando desde hace 16 años. Es una empresa constituida por distintas unidades de negocio, entre las que encontramos dentro de ellas lo que es ALZ Semillas, con la comercialización de lo que es marca Nord, también lo que son sorgos, S-Protect con tecnología contra el pulgón amarillo, realmente una tecnología muy interesante, y de la mano también lo que es la comercialización de los productos fusión de la mano con Kira. Kira es nuestro e-commerce 100% transaccional. Es una plataforma online en la cual uno puede comprar productos del agro, principalmente. Después forma parte del grupo ALZ Agro, lo que es nuestra corredora, ALZ Mercados, nuestra SGR Solidum. La parte de nutrición, nutrientes, está dividida en dos partes, lo que es animal, constituida por lo que son dietas líquidas, lo que es Nutrilic, lo que son los TMR, peles de raicilla de cebada y lo que es malta húmeda. Y desde el lado de nutrición vegetal, productos como lo que es el sulfato de amonio, el Toque Plus, que es un corrector principalmente de agua dentro de otras características, lo que es el SmartFoil, que es el producto que principalmente vamos a hacer foco ahora, PowerFoil, que es nuestro fertilizante con acción bioestimulante, realmente muy interesante y que forma parte del grupo y con muy buenos resultados, y lo que es Evolutio, un bioactivador. Al mismo tiempo, dentro de lo que es ALZ Agro, tenemos lo que es nuestra billetera virtual, la billetera virtual del agro, realmente toda una novedad y dentro de la cual uno puede comercializar granos dentro de la misma. Ahora bien, principalmente como para comentarles un poco, SmartFoil es un producto obtenido de la fermentación de un sustrato de la levadura. Esto es propiamente, viene de lo que es la industria de la levadura, y como para que ustedes se lo puedan imaginar también y llevarlos a sus casas, lo que es el SmartFoil proviene de toda esa industria de la levadura Levex, dentro de la cual ustedes arman sus pizzas, sus panes, así que imagínense lo sustentable y amigable que es con el medio ambiente, que estamos poniendo en el campo algo que también ponemos en nuestras mesas. Es apto para lo que es la agricultura orgánica, es un producto con certificado orgánico y con respuestas en rendimiento y principalmente apuntado para lo que es la bioestimulación de nuestros cultivos. En esto no voy a ahondar mucho, honestamente no los quiero aburrir en lo que es tipo de respuestas que tiene el producto en los cultivos, pero quiero comentarles que cuando hablamos de este tipo de productos como lo que es SmartFoil, no hablamos de nitrógeno, de potasio, de fósforo, no es una relación NPK, sino más bien, más que hablar de fertilidad, de lo que es NPK, hablamos de lo que es una nutrición de tipo holística, es una nutrición más bien sistémica de nuestro sistema productivo. El SmartFoil está compuesto por aminoácidos, macro y micronutrientes, y lo que son ácidos húmicos, fúlbicos, lo que son materia orgánica. Ahora, tenemos muchos estudios a nivel mundial dentro del cual se evalúa cómo SmartFoil responde dentro de la planta. Honestamente, no quiero entrar en detalle de esto, sino comentarles y decirles que el producto tiene mucho respaldo teórico y técnico. Es un producto realmente muy respaldado con mucha información. Ahora, posicionamiento, y para ir empezando a cerrar mi charla, el posicionamiento del SmartFoil es principalmente para lo que es bioestimulación, previo y postestrés dentro de nuestros cultivos.
principalmente voy a hablar de lo que es trigo y cebada, maíz y soja. Estamos en el transcurso del ciclo del cultivo enfrentando distintos estreses. A ver, bajas temperaturas, altas temperaturas, periodos de sequía, por más que pronostican un año niño, muchas veces durante el ciclo atravesamos periodos cortos de estrés donde el producto responde muy bien. También está muy utilizado como lo que es una estrategia de refertilización, con unas respuestas impresionantes y una bioeficiencia como 70 kilos de urea, realmente muy interesante. Y obviamente cuando uno utiliza un producto a campo, lo que principalmente busca es rendimiento y calidad, sobre todo en lo que es trigo y cebada. Para que ir aclarando un poco, a ver, como regla general, los bioestimulantes pueden ser utilizados en todo el ciclo del cultivo. La versatilidad que tienen es realmente interesante. El estrés no ocurre en una etapa fenológica determinada, sino que el estrés lo tenemos durante todo el ciclo del cultivo. Es bueno pensar que cuando están pronosticando una semana de helada o tormentas complicadas y demás, o altas temperaturas, ya ir preparando a los cultivos con una bioestimulación realmente va a ser favorable para la continuidad del cultivo. Y lo que yo les quiero mostrar acá es, si bien dentro de todo el ciclo uno los puede utilizar, son programas de uso como para que puedan tener un orden en la cabeza de dónde nosotros estamos recomendando la ubicación del Smartfoil, principalmente como 2 litros por hectárea como bioestimulador, tanto lo que es en la etapa de macollaje como en hoja bandera. En hoja bandera puede ser acompañando un fungicida, en macollaje algún herbicida o insecticidas. Con respecto a la refertilización, nosotros contamos lo que es el 4+3, que son 4 litros de Smartfoil y 3 kilos de sulfato de amonio. Eso, como les mencionaba, tiene una bioeficiencia de como 70 kilos de urea en lo que es respuesta. Y en maíz también estamos recomendando la utilización como bioestimulante de 2 litros por hectárea del Smartfoil y la estrategia de refertilización 4+3 en lo que son los estadios de B4, B6, B8. Esto es una refertilización, acompañamos a la fertilización base. Ahora, los quiero meter un poquito en lo que es comparar el 4+3 con lo que es 70 kilos de urea. Primero y antes que nada estamos aplicando un producto orgánico, estamos aplicando lo que es el Smartfoil, estamos disminuyendo la utilización de la urea, que es de síntesis química, y al mismo tiempo la practicidad de uso que tiene el 4+3, yo lo aplico con el fumigador, y la urea la tengo que incorporar o la boleo con los riesgos de volatilidad. En cuestiones de costo, aproximadamente con precios de referencia de lo que fue el día de ayer, para que ustedes se lleven en la cabeza lo que es en maíz, en costos en kilos, lo que pueden ver en estos slides, costos en kilos del 4+3, aproximadamente de 130 kilos de maíz, y un costo de una urea de 200 kilos de maíz. Con respecto al trigo, son el costo del 4+3 aproximados de 100 kilos, y estamos hablando de 160 de los 70 kilos de urea. Por lo tanto, estamos en un 60% más barato el 4+3 con respecto a la urea. Estamos bioestimulando indirectamente en esta estrategia de refertilización, como les mencionaba, el Smartfoil es un bioestimulante. Tenemos una nutrición holística, no solamente estamos en NPK, sino más bien estamos aportando sustancias y estimulando a la planta para que funcione de mejor manera, y obviamente y prácticamente con lo que se termina definiendo la relación costo-beneficio. Para agregar y ir dando cierre, el programa de uso en soja, estamos recomendando la utilización del Smartfoil también como bioestimulante, y una práctica muy común que realmente es un éxito por parte del producto es acompañando lo que es el Fomesafen y aplicaciones de control de yuyo colorado, donde uno no observa fitotoxicidad en el cultivo de soja. Por lo tanto, tenemos un cultivo sano que sigue
que sigue trabajando para esa generación de rendimiento. Para cerrar y terminar con la charla del producto, contamos con un producto que tiene una bioestimulación previa y postestrés, lo utilizamos también como una estrategia de refertilización y obviamente apuntamos a lo que es rendimiento y calidad. Muchísimas gracias, estos son mis datos de contacto. Yo no sé si ya volvió Carlos o no para las preguntas. Y bueno, muchas gracias a los que están. No, Carlos no está para las preguntas, así que se las vamos a dejar a ver si las puede responder. Bueno, muchas gracias a todos, los dejamos liberados. Muchas gracias.